nosotros, los que están también conectados en YouTube y nosotros aquí en Canadá. Amén. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas, el capítulo número 16. Lucas, el capítulo número 16. Amén. Lucas, capítulo número 16. Y el título en esta mañana es Esfuérzate para entrar en el reino. Esfuérzate para entrar en el reino. Obviamente que hay una clase de esfuerzo humano y hay otra clase de esfuerzo espiritual. Esfuérzate para entrar en el reino. Ese es el tema en esta mañana. Cada predicación, la palabra nosotros no predicamos una palabra de ánimo o de optimismo. No predicamos una palabra humanista. No predicamos una palabra antropológica. No predicamos una palabra de ese estilo porque se convierte en antropocentrismo únicamente y se convierte solamente en el alma, en el alimento del alma. Para el alimento de la carne se necesita la comida normal, la papa, el arroz, la yuca. Para la comida de la carne se necesita la leche, los huevos, las legumbres. Para la comida de la carne. Para la comida del alma, pues son las emociones, el intelecto y la voluntad. Y para la comida de la carne, pues usted sencillamente se toma un vino con una familia, con unos amigos, se come unos quesos, la pasa delicioso y eso es el alma. Para la comida de la carne, del alma, perdóneme, usted va y ve una película y sale llorando quizás de esa película. O le tocó el mensaje de esa película. Esa es la comida del alma. Para la comida del alma es el estudio universitario o académico que usted pueda tener, sus estudios. Eso es la comida del alma. Para la comida del alma es leer un libro o una novela, leer un libro periodístico, un libro de una biografía, etcétera, etcétera. Eso es del alma. Para el alma es aprender inglés. Eso es del alma. Todo eso es el alma. Para el alma es las emociones que usted siente con la chica que conoció en la escuela o en la universidad. Eso es el alma. Ese es el alimento del alma. Pero no se está hablando del alimento del espíritu. Y para el alimento del espíritu es única y exclusivamente ¿qué? La palabra de Dios. Por eso el Padre Nuestro es tan importante entenderlo. Cuando Él dice, danos el pan de cada día, no se refiere al alimento físico, se refiere al alimento ¿qué? Espiritual, que es su palabra. A eso es que se refiere. Entonces a veces confundimos el Padre Nuestro, pensamos que es pedir el pan, el pescado, el queso, los huevos. Gracias, Señor, por los alimentos que pones en nuestra mesa. Sí, es verdad, pero ese es el alimento. Ese alimento que está hablando el Padre Nuestro no hace referencia al pan de la mesa, sino hace referencia al pan que es su palabra. Por eso Pedro, el apóstol Pablo, dijo claramente, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, las palabras de Jesús son las que producen ¿qué? La vida. Las palabras de Jesús producen la vida. Las palabras de los hombres no producen la vida. Entonces, por eso es tan importante que entendamos la palabra. La palabra no es para entretener, la palabra no es para animar, sino la palabra es para dar ¿qué? Vida en el espíritu. Para eso es la palabra. No es para hablar de empresas, de negocios, no es para hablar de relaciones interpersonales, de cómo tener una familia linda y cómo hacer cosas extrañas. Esa es la abominación desoladora que está dentro de las iglesias. La abominación desoladora es predicar un evangelio que no es evangelio. El evangelio es otra cosa completamente diferente. El evangelio es la palabra viva que salió de la boca del Señor. Así que Lucas, el capítulo 16, verso 16 y 17, son dos versículos. Lucas capítulo 16, verso 16 y 17 dice, en la versión Reina Valera dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Vuelvo y se lo repito para que lo tengamos bien claro. Hay que leer con el entendimiento, con la inteligencia correcta y con la hermenéutica correcta. Si no, se desvirtúa la palabra. Entonces, por eso podemos predicar algo que no es evangelio. Hay que predicar el evangelio correctamente. Entonces dice otra vez, la ley y los profetas. Dice, ¿eran hasta cuándo? Hasta Juan.
¿Se da cuenta? Entonces los profetas ya hoy no existen. Aunque Efesios el capítulo 4 dice que Dios dejó profetas, pero un profeta es aquel que predica la palabra, no el que dice, vas a comprar un carro dentro de 15 días, vas a ir a México, vas a ir a Miami, te van a dar comida y ropa. Esas profecías no son profecías, eso es un espíritu de adivinación, porque la profecía bíblica está enfocada ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Por eso él dice aquí, la Biblia es clara, la ley y los profetas fueron pasados. ¿Hasta dónde fueron? Hasta Juan el Bautista, el último profeta. Luego dice, claramente, desde entonces el reino de Dios, que es espiritual, no físico, entienda bien que no es físico, por eso se hablan cosas que no son, sino es espiritual, es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios se anuncia, se divulga, pero luego dice la palabra, y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay que esforzarnos para entrar en el reino de los cielos, aunque el trabajo completo ya lo hizo ¿quién? Cristo. Ahora, verso número 17, pero es fácil, pero lo más fácil es que pasen el cielo y la tierra, o sea, a que se frustre una tilde de la ley. Quiere decir que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra, la ley de Él en el Antiguo Testamento y la gracia de Él en el Nuevo Testamento no se van a frustrar. Van a pasar, van a ser el propósito completo. En esta versión, la traducción viviente, mire lo que dice, como la misma palabra, pero mire cómo dice aquí. Verso número 16, dice, Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. ¿Se da cuenta? La ley fue una guía, los profetas fueron una guía. Ya hoy no existen profetas. Los profetas fueron una guía. Pero ahora, dice, se predica. ¿Qué se predica ahora? La buena noticia del reino de Dios. No se predica de carros, casas, cómo comprar, cómo tener un hogar. 5 principios para ser un hombre bueno. Eso es lo que se predica en las iglesias. 5 formas, 5 principios para tener un hogar bendecido. 5 formas para ser un hombre próspero. 4 maneras para tener en sujeción a nuestros hijitos. Esas son las cosas que se predican en las iglesias. Pero eso no es bíblico. Entonces son mensajes humanistas que llevan ¿a dónde? Al alma, pero no al espíritu. Entienda bien lo que dice la Biblia. Por eso se ha desvirtuado completamente la palabra. Y eso es lo que no podemos permitir, sino que nosotros debemos caminar sobre la palabra. Dice entonces la palabra en el verso número 17 de esta versión, el verso número 16, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Ahora se predica la buena noticia. ¿Cuál? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál? Que Jesús vino, que Él pagó, que Él murió, que Él se llevó tus pecados, que Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que ya no hay muerte espiritual en Cristo. Si usted no está en Cristo, pues hay muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo. Esa es la buena noticia. No hay ley que valga. La ley era un ayo, una guía. Pero ya la ley cumplió ¿qué? Se supone que debe cumplir el propósito. Ahora, verso 18 dice, esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. La ley no ha perdido su fuerza, pero la ley no está vigente para el que está en Cristo. La ley está vigente para el que no está en Cristo. ¿Entiende la diferencia? Entonces, por eso dice, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Quiere decir que la ley en su totalidad cumple ¿qué? Un propósito absoluto. ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. El propósito del espejo, ¿qué es el propósito del espejo? ¿Qué es? ¿Limpiarlo? No, usted se mira en el espejo y dice, oh, tengo una lagaña, entonces se la quita. O se lava la cara, o está despeinado y se peina. Eso es el propósito del espejo. El espejo me muestra cuál es mi condición física. Pero el propósito de la ley de Dios es que me muestra ¿qué? La condición de mi espíritu. ¿Cuál? Que estaba ¿qué? Muerto. Eso dice Efesios capítulo 1.
que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados y delitos, pero que en Cristo, ahora Cristo nos dio la vida en el Espíritu. No en el alma solamente, no en el alma. La gente confunde alma y espíritu. Alma y espíritu no es lo mismo. Alma es la conciencia del Espíritu. El alma es la conciencia, es lo que entiende, lo que conoce. Porque los perros tienen alma, los gatos tienen alma, pero no tienen espíritu. Hay una diferencia muy grande. Entonces el alma es la conciencia del Espíritu. Pero lo que va a regresar a Dios, aunque el alma está dentro del Espíritu, es el Espíritu lo que va a regresar a Dios. Es lo que va a regresar a su presencia. Es lo que va a ser ¿qué? Juzgado en determinado tiempo. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia va a ser juzgada? No. La iglesia no es juzgada. La iglesia es ¿qué? Hace 8 días predicábamos. La iglesia va a ser ¿qué? Raptada. Raptada para ir ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Mientras en la tierra va a haber una gran tribulación de 7 años sobre la tierra que ya está próxima a ocurrir. Entonces, y el mundo está distraído con el copete de Donald Trump, el mundo está distraído con el grupo LGTB, el dólar está bajando, el dólar sube, el mundo está distraído de esas cosas, pero no está entendiendo la parte espiritual. Y esto es lo que está diciendo la palabra. Entonces dice claramente que tenemos que ¿qué? Esforzarnos para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Primera de Reyes. Vaya conmigo a primer libro de Reyes. Es un nuevo Antiguo Testamento. Primera de Reyes, el capítulo número 2. Primera de Reyes, perdón, primer libro de Reyes, capítulo número 2, verso 3. Primera de Reyes, capítulo número 2, el verso número 3. Dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Entiéndase bien que el nombre de Dios no es Jehová, sino que el nombre de Dios es ¿quién? Jesús. En el Nuevo Testamento ya aparece el nombre revelado, el nombre sobre todo, nombre. En el Antiguo Testamento se presentó con el nombre de Jehová, pero en el Nuevo Testamento ya no aparece, Jehová no aparece ya por ninguna parte, excepto en la Biblia de los testigos de Jehová, que lo cambiaron, pero no es la verdad. Entonces dice claramente, en el verso número 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué es la ley? Mandamientos, estatutos y ordenanzas, para que todo lo que hagas te vaya bien. Quiere decir que la ley solamente es aplicable a la carne. La ley no aplica al espíritu. La ley, ¿qué hace? Muestra el problema del espíritu del ser humano. ¿Cuál? Que está muerto, que está en desesperanza, que no tiene salida, que está mal. Eso es lo que hace. Pero la ley en el Antiguo Testamento, cada persona que la cumplía, ¿qué tenía de justa retribución la ley? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía de justa retribución? Prosperidad. Por eso, Deuteronomio 28, cuando usted le dice, ay, le dedico Deuteronomio capítulo 28. Bendito será tu canasta de amasar. Bendita tu entrada, bendita tu salida. Dígale, no su merced. Gracias, pero no. Deuteronomio 28 es para los que viven en la ley, y yo no vivo en la ley. ¿Yo vivo en dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús, dice la palabra. Pero como no conocemos la palabra, entonces mezclamos la amalgama entre la ley y la gracia. Deuteronomio 28 es un aspecto meramente conductual con relación a la carne, para que la gente viva sobre esas cosas. Por se da cuenta de lo que está diciendo la palabra. Por eso Deuteronomio 28 está hablando, bendito, bendito, bendito serás en el campo, bendito será tu canasta de amasar, bendito será tu entrada, bendita será su salida. Hasta el verso 15, del 15 para adelante, que dice, maldito, 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 maldito. Lea bien la Biblia. Él dice, maldito, maldito, y al final dice, maldito si no haces todas estas cosas de la ley. La ley eran 969 estatutos, la ley del levirato. Luego está la ley del levirato resumida en 613. Luego está resumida en el decálogo. Y luego viene Jesús y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se cumple la ley y todos los profetas.
Y entonces uno dice, bueno, ¿y al fin qué hacemos? Moisés dijo que hay que hacer esto, pero Jesús dijo que hay que hacer esto otro. ¿A quién le hacemos caso? Pero es que la ley es la mano que castiga, pero la otra ley, la ley de Dios, es la mano que acaricia. ¿Usted entiende eso? Pues cuando no entendemos eso, entonces la gente dice, no, no comas morcilla porque eso es malo. No coma morcilla porque eso es sangre. No coma cerdo porque eso es pezuña hendida. Su merced, eso es la ley del levirato. No aplica para la iglesia. Entienda bien, estamos en un nuevo pacto, dice la palabra en Hebreos, que ahora tenemos un sumo sacerdote. Pero como la gente no entiende, entonces dice, ¿cómo así? ¿O como cerdo o no como cerdo? ¿Puedo comer morcilla, pastor? Cómase toda la morcilla que quiera. Si no le hace daño. Porque la gente confunde el problema de la sangre, ¿no? Pero hombre, que sí, eso lo dice sí. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel en la ley del levirato. Jesús vino y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él no dijo, oiga, eso, más no vaya a comer morcilla. Oiga, no vaya a comer cerdo. Oiga, no vaya a comer tal. Son unas cosas que increíblemente la gente no está haciendo, no está entendiendo. Colosenses 2 dice claramente, nadie te puede criticar, ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta. Pero la gente dice, no, que yo guardo el Shabbat, no, que yo guardo el domingo, no, que ustedes que guardan, y ustedes, ¿y a qué horas se reúnen ustedes? No, y eso es del diablo si ustedes se reúnen el domingo. Y es que nosotros somos los judíos de verdad, ortodoxos, que tenemos la kippah aquí, tenemos la presencia del Señor aquí está la presencia del Señor. ¿Y qué vamos a decir? Pues la presencia del Señor está aquí dentro de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero eso no lo entendemos, entonces tenemos una mezcolanza. ¿Qué está diciendo entonces primera carta de Reyes? Que la ley son unos estatutos dados ¿para quién? Para el pueblo de Israel. No aplican para la iglesia, pero el que está sin Cristo, pues la ley le está cayendo a esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando conozca a Cristo, hasta cuando dé a luz, hasta cuando lo acepte, hasta cuando diga te necesito, hasta cuando diga me rindo, como cantábamos esta canción, me rindo, yo me rindo. Pero cuando decimos no me rindo, pues la ley le está aplicando. ¿Usted entiende eso? Pero para la iglesia no le aplica la ley, ni en las ordenanzas. No, que la falda larga, que el pelo largo, que no se maquillen. Esas son cosas que no tienen ningún sentido hoy. Claro, usted no va a venir a la iglesia pues con un pantalón bien. No, tampoco. Y usted no va a venir a la iglesia pues vuelto nada, ¿no? Lógico. Pero lo que se está diciendo, Dios no viene por ropa, Dios viene por una vida transformada, que tenga una relación con el Cristo, con el Mesías, con el Salvador, genuina, verdadera, que se esfuerce por entrar en el ¿qué? Reino. En el reino. ¿Usted entiende eso? No el reino de este mundo, porque es que los pastores están predicando el reino de este mundo. Es que vamos a hablar de política y entonces voy a reunirme con el alcalde y voy a reunirme con el presidente de la nación y voy a reunirme con él y yo quiero ser concejal. Hoy en día los pastores quieren ser concejales, senadores. Hoy en día todos los pastores se lanzan. En Colombia tenemos muchos senadores que fueron pastores. Ya no son pastores, ahora son senadores. Ahora son concejales. Porque ellos están buscando ¿qué? El reino de este mundo. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero ellos como dicen, no, como yo soy pastor y tengo conocimiento, entonces vamos a arreglar este país. Vamos a poner leyes y vamos a arreglarlas y me lancé a la política. Y usan la iglesia para eso. La iglesia en el púlpito no se debe hablar de política. Se habla del evangelio. Pero los pastores usan, no todos, pero los pastores usan a sus ovejas para que voten por él. Y cuando votan por él, si ya queda lanzado el presidente, se olvida la iglesia, montan otro pastor y ya. ¿Y descuidó qué? La iglesia. ¿Qué responsabilidad de un pastor? Un pastor no se puede lanzar, no se debería lanzar para ninguna de esas situaciones de este mundo, porque ese es el reino de este mundo. Y él dice, no, mi reino no es de este mundo, porque mi reino es ¿qué? Espiritual, entienda eso, espiritual. Y eso es lo que la iglesia no está entendiendo. Sí, la iglesia está entendiendo es cosas, vamos a conquistar, descubre el campeón que hay en ti, yo soy el campeón, yo soy cabeza y no cola, sí, pero entiende lo que está diciendo la Biblia. ¿A qué se refiere que yo soy cabeza y no cola? No está hablando de casas, carros, fincas, caballos, conocimiento, no está hablando de eso, está hablando del espíritu. Eso es lo que está hablando la Biblia. Entonces Reyes está hablando que son la ley que son una serie de estatutos dados para el pueblo de Israel, no para la iglesia.
La confusión es complicada porque eso la iglesia a veces dice, entonces ¿qué hago? ¿Hago esto o no lo hago? No, Romanos capítulo 3, vaya conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Verso número 19 al 29. Romanos capítulo 3, versos 19 al 29. Carta a los Romanos, el capítulo número 3, verso 19 al 29. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo. ¿Se da cuenta? Pregunto, iglesia, ¿usted está bajo la ley? Entonces, ¿usted por qué no come morcilla? Entonces, ¿por qué no come cerdo? Entonces, ¿por qué usted a veces se pone... No, ay, lo que diga el pastor, si no se... Si, aquí hay que usar la falda larga. Que es obligatorio tal cosa. No, no es obligatorio. Porque aquí está diciendo... Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Todo el mundo debe quedar bajo el juicio de Dios. Nosotros quedamos, ya no, ahora no, pero antes sí. Nosotros quedamos bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 está diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos hemos sido, ¿qué? Pecadores y todos estábamos bajo el juicio de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino ¿quién? La luz, el Salvador. Él dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, ¿para qué necesitas la ley? Porque es una dualidad. Tener ley y tener a Jesús es una dualidad. Entonces por eso la gente se cohíbe. Entonces en la iglesia hay muchos dogmatismos, muchas normas dentro de la iglesia. Muchas cosas dentro de la iglesia. No hagas, no comas, no te pongas, no veas, no vayas a cine. Eso es del diablo, eso no sé qué, eso sí cuándo. Entonces claro, todo el mundo se cohíbe. Entonces, es una dualidad, es una esclavitud en la ley. Dice claramente el verso número, vamos en el verso número ¿qué? 20, gracias, muy amable. 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿se da cuenta? Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Qué hace la ley entonces? Mostrarle al mundo o a cada ser humano ¿qué? Su pecado. Si no hubiera ley, ¿de qué se imputa al mundo? De nada. Si no hubiera ley de que es malo violar a alguien, que este mundo, si con leyes la gente viola a personas y las mata, si con leyes la gente viola a los niños y los despedaza, ¿qué tal no hubiera ley? ¿Te imaginas si no hubiera ley en este mundo? Leyes humanas. Pues entonces todo el mundo mata. Entonces, ¿alguien me miró mal? Mátelo. Como decía Escobar. ¿Cómo es su nombre? Mátelo. No hizo tal cosa, mátelo. No vino a culto, mátelo. Llegó a las 10, mátelo. No ofrendó, mátelo. No diezmó, mátelo. Ahí. Ley. Tenaz, ¿no? Esa es la ley. Pero mira lo que está diciendo acá, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado ante él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es decirme, me muestra mi pecado, yo estaba mal, yo no tenía relación con Dios, yo no lo buscaba a él, yo era pecador, somos pecadores, pero yo era pecador al extremo. ¿Usted entiende eso? No puede decir, yo soy lindo. Uno le predica el evangelio a la gente y dice, no, yo no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia. Son así, todos altivos y orgullosos. Yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Yo soy lindo, lindo, lindo. No tomo, no fumo, no robo, no le pongo los cuernos a mi esposa. Soy buena gente. Pero no, pues la Biblia dice claramente que la ley es para mostrar que usted estaba muerto y que nadie puede decir nada para que toda boca se cierre. En otras palabras, su merced también está en pecado. Ay, no, que yo soy el papa. Papa y todo también está en pecado. Que yo soy el pastor más lindo. Usted puede ser el pastor más lindo del mundo y puede hablar muy lindo y tiene que tener la mejor hermenéutica, la mejor homilética, el mejor auditorio del mundo, los mejores carros, todo lindo, la esposa linda, los hijos lindos. Mejor no rompen un plato esos pastores. Pero la Biblia dice que también está bajo el juicio de Dios. ¿Entiende usted eso?
Para eso es la ley. La ley me muestra mi condición, que alguna vez fuimos requete malos, que no teníamos relación con el Cristo. Estábamos lejos de la gloria de Dios, apartados, había un abismo gigante, un abismo inmenso. Eso es lo que la ley cumple el propósito, y cuando cumple el propósito, ¿qué da? La luz, ¿da a luz qué? A Cristo. Cristo nace dentro de nosotros, y cuando Cristo nace dentro de nosotros, la ley es quitada y aparece la gracia. Eso es una maravilla, ¿o no? La gracia, ¿qué es? Un regalo, un regalo. Entonces usted ya vive por la gracia. ¿Usted se esfuerza en dónde? En la gracia, ya no se esfuerza en la ley. En la ley la gente dice que dirá el pastor. Ay, que comamos o no comemos, tomamos un vino, no, ay no, eso es del diablo. Eso es pecado tomarse una copa de vino. Ay no, una cerveza en un asado, no, mejor una malteada con una carne asada. Ay, malteada con carne asada, ay su merced. Sí, o sea, la gente, porque es la ley del levirato. ¿Y qué dirá mi pastor? Entonces, cuando el pastor no está, toman la cerveza. Y llega el pastor y esconde la cerveza. ¡Ay, su merced! Eso es la ley. Porque el pastor, entonces, eso es un yugo. No, esconde la morcilla. Chorizo sí, déjelo ahí. La morcilla no. Llegó el pastor. Está bajo la ley. Sí, eso ocurre. Cosas tan bobas y simples como esas en cuanto a comida, ¿cómo será con lo demás? ¿Se dan cuenta? O sea, porque no conocemos la palabra, estamos bajo unas cosas dogmáticas y místicas de los hombres, pero no la verdad bíblica. La ley está diciendo claramente en el verso número 21, gracias. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Él hace una diferencia. Aparte de la ley, ¿qué se manifestó? La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Jesús. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada. ¿En dónde fue testificada? Por la ley. ¿Y qué más? Ojo, estábamos leyendo Lucas 16. En Lucas 16, ¿qué dice? Que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y Romanos me está diciendo que la testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, que es Jesús, fue testificada entonces ¿por quiénes? Por la ley y los profetas.